Hola, buenos días. Mi nombre es Anatolis Peroso Coste y hoy le hablaré sobre los tipos de tolerancia, dimensiones y desviaciones. Antes de empezar, tenemos que saber lo que es la tolerancia. La tolerancia es la variación máxima permisible en una medida, es decir, es la diferencia entre la medida máxima y la mínima que se aceptan en la dimensión. La referencia para indicar las tolerancias es la dimensión básica. Esta dimensión es la que se elige por el fabricante. Esta es dada por un cálculo, normalización o aconsejada por la experiencia. También se le conoce como dimensión teórica o exacta. Tenemos dos variantes de la tolerancia, que es la tolerancia unilateral, que ocurre cuando la dimensión de una pieza debe ser solo mayor o solo menor que la dimensión básica. Y está la tolerancia bilateral, que ocurre cuando la dimensión de una pieza puede ser mayor o menor que la dimensión básica. Ahora pasamos a lo que es la dimensión y la desviación. La dimensión es el área donde se calcula lo que es la tolerancia y lo que se va a permitir hacer en la pieza, en la superficie de la pieza. Tenemos lo que es la dimensión máxima, que es la máxima medida que puede tener la pieza después de su fabricación. Y la dimensión mínima eh, es la medida mínima que puede tener la pieza después de su fabricación. Las dos están representadas sobre el plano de esta manera, donde la dimensión máxima es D+, que es el área máxima hacia donde se puede dejar la pieza, y la D-min es el menor hacia donde es es lo menor que puede tener la pieza reducido ahí. También tenemos lo que es la dimensión práctica o medida efectiva, que es lo que es la medida ideal o la medida real de la pieza después de su fabricación. Luego tenemos lo que es las desviaciones, que son las diferencias que hay en una medida. Como podemos saber que cuando elijamos o tratamos una pieza, la superficie no queda totalmente plana, así que con las desviaciones podemos representar lo que es las desviaciones. Podemos darnos cuenta lo que o dejar la cantidad la cantidad de desviaciones que podemos dejar en la superficie de la pieza, como es la desviación superior, que es la diferencia algebraica entre la medida máxima y la medida básica. Y la desviación inferior, que es la diferencia algebraica entre la medida mínima y la medida básica. O sea, son rangos límites que tiene el área de tolerancia, que te permite una desviación superior a la medida básica o una desviación mínima a la dimensión básica. La dimensión fundamental es menor entre la dimensión superior y la inferior. Está en medio de esas dos. Y la desviación real o efectiva es la diferencia entre la dimensión real y la básica. Tipos de tolerancia. Existen 4 tipos de tolerancia dependiendo del tipo de elemento que se use. Si es un elemento simple, donde no hay ninguna referencia, o un elemento asociado, que lleva varias referencias. El tipo de tolerancia para elementos simples están caracterizados por su forma. Estas son rectitud, planicidad, redondez y cilindricidad. Y de parte de los elementos asociados, tienen los tipos de orientación,
a situación y oscilación radial. Empezando con los elementos simples, tenemos lo que es la tolerancia de rectitud. Esta se refiere a dos rectas paralelas que se proyectan sobre un plano que limitan la zona de tolerancia separadas por una distancia. Como podemos ver en las imágenes, tenemos un símbolo de referencia arriba con una raya que representa la rectitud. Este indica que en esa superficie de la pieza se permite una tolerancia de 0,05 milímetros. Eso quiere decir que la superficie no tiene que tener ese margen de error en esa parte. En el lado derecho se puede ver cómo representa lo que es la superficie de la pieza, que no es plana sino rugosa, donde se pueden ver lo que es las desviaciones permitidas, las desviaciones de la pieza y lo que es la dimensión máxima y la dimensión mínima. Seguimos con la tolerancia de planicidad. Esta trata de donde la zona de tolerancia que está limitada por dos planos paralelos, separados por una distancia t. La superficie de una pieza deberá estar comprendida entre dos planos separados equidistancia. Seguimos con la tolerancia de redondez y cilindridad. Tolerancia de redondez. La zona de tolerancia plana está limitada por dos círculos concéntricos separados a una distancia t. La circunferencia de cualquier sección ortogonal debe estar comprendida entre dos círculos concéntricos coplanares separados equidistantes. Tolerancia de cilindridad. Esta zona de tolerancia está limitada por dos cilindros coaxiales con una diferencia entre los radios. La superficie considerada debe estar comprendida entre dos cilindros coaxiales separados entre sí. Como podemos ver en la imagen de abajo, está representada por un círculo y dos planos que representan la cilindridad. Podemos ver que hay dos circunferencias que completan un cilindro con el mismo eje. Seguimos con la tolerancia de forma de una línea. La zona de tolerancia está limitada por dos líneas envolventes de círculo de diámetro, cuyos centros están situados sobre una línea con la forma geométrica teórica o correcta. Siguiendo con la tolerancia de forma de una superficie, la zona de tolerancia está limitada por las dos superficies envolventes de esfera de diámetro t, que se refiere a la tolerancia permitida, con sus centros situados sobre una superficie geométricamente perfecta, definida con cotas teóricamente exactas. La superficie controlada debe estar contenida entre las dos envolventes de esferas, cuyos centros están situados sobre una superficie geométricamente perfecta. Ahora pasamos con la tolerancia de orientación, refiriéndonos primero a la de paralelismo, donde la zona de tolerancia está definida por dos planos paralelos entre sí y al plano de referencia separados por una distancia t. La superficie superior del componente debe estar comprendida entre dos planos paralelos entre sí y la superficie de referencia A, separando 1,1 milímetros. Tolerancia de perpendicularidad e inclinación.
La zona de tolerancia está limitada por cilindros de diámetro T de eje perpendicular al plano de referencia cuando el valor de la tolerancia viene predecido por el signo del diámetro. Y con respecto a la tolerancia de inclinación, la zona de tolerancia está limitada por dos planos paralelos separados por una distancia t e inclinados al ángulo de referencia respecto al plano de referencia. Tomando de referencia el punto A con respecto a un ángulo de 25 grados, la parte de la pieza que está inclinada debe tener una tolerancia con respecto al ángulo de la referencia A, del punto de referencia. Seguimos con la tolerancia de situación, empezando con tolerancia de posición. La zona de tolerancia está limitada por un cilindro de diámetro t cuyo eje está en la posición teórica exacta de la recta controlada. Con el valor de la tolerancia tiene procedido del signo de diámetro. Tolerancia de oscilación circular. La zona de tolerancia está limitada dentro de cualquier plano de medida perpendicular al eje, mediante dos círculos concéntricos que tienen el mismo centro que otros de diferencia entre radios t y centros coincidentes con el eje de referencia. La tolerancia de oscilación radial no debe sobrepasar más de 0.1 milímetros de cualquier plano de medición durante una vuelta completa del eje de referencia A-B. Esto de tolerancia de oscilación circular se toma más para las piezas que se van a realizar en los tornos. Como la pieza es cilíndrica, cada vez que se le va a dar una vuelta que va a reducir la pieza, requiere que no se reduzca más de lo indicado con la tolerancia. Y por último, la tolerancia de oscilación total, real y axial. La tolerancia de oscilación total se refiere a la zona delimitada mediante dos cilindros coaxiales de diferencia entre radios, cuyos ejes coinciden con la de referencia. Como podemos ver en la pieza, la tolerancia de oscilación total radial no debe sobrepasar más de 0.1 milímetros en cualquier punto de la superficie especiada durante varias revoluciones alrededor del eje de referencia A y B, y con movimiento axial relativo entre la pieza y el instrumento de medida. Fin de la presentación. Gracias por su atención.